Muchos creen que el problema es no tener, cuando en realidad el verdadero vacío nace el día en que olvidas quién eres sin lo que persigues. Nos enseñaron a esperar señales, permisos y condiciones ideales para sentirnos completos, como si la vida fuera una recompensa futura y no una decisión presente. Pero dime algo, ¿cuántas veces has pospuesto tu grandeza hasta que llegue algo externo a validarte? La mente humana es peligrosa cuando se acostumbra a la carencia, porque aprende a sobrevivir pero olvida crear. Hoy no vengo a decirte que imagines fantasías. Vengo a confrontarte con una verdad incómoda. Si sigues pensando como alguien que no tiene, incluso cuando lo tengas todo, seguirás sintiéndote vacío. Pensar como si ya lo tuvieras todo no es arrogancia, es memoria. Es recordar que tu valor no nació el día que lograste algo, nació el día que respiraste por primera vez. Y cuando recuerdas eso, algo se rompe por dentro, pero se rompe la escasez. La abundancia comienza cuando dejas de sentir que te falta algo. Y sé que esta idea incomoda porque nos educaron para creer que siempre hay un vacío que llenar. Nos dijeron que cuando llegue el dinero, cuando llegue la persona correcta, cuando llegue el reconocimiento, entonces sí, por fin vamos a respirar tranquilos. Pero dime algo, con honestidad brutal. ¿Cuántas veces llegó eso que esperabas y aún así sentiste que no era suficiente? Yo también estuve ahí. Hubo etapas de mi vida en las que logré cosas que antes había pedido de rodillas y aún así me acostaba con una sensación extraña como si algo siguiera roto. Y fue ahí donde entendí que la escasez no vive en las circunstancias, vive en la mente que nunca se siente completa. Cuando sientes que te falta algo, tu comportamiento cambia sin que te des cuenta. Empiezas a negociar tu dignidad, a conformarte con migajas emocionales, a aceptar menos de lo que sabes que mereces. No porque seas débil, sino porque el miedo a no tener te empuja a sobrevivir. Y sobrevivir no es vivir. La mente que se siente incompleta siempre corre, siempre se compara, siempre sospecha que va tarde. Y una mente así no disfruta, no crea, no agradece, solo persigue. Yo recuerdo momentos en los que trabajaba sin descanso creyendo que el éxito estaba un paso adelante y ese paso nunca llegaba porque cada vez que avanzaba mi sensación interna seguía siendo la misma. No era el camino el que estaba mal, era la conversación que tenía conmigo. El día que algo cambia es el día que te das cuenta de que no viniste a este mundo a llenarte de cosas, sino a recordarte quién eres incluso cuando no tienes nada. Cuando dejas de sentir que te falta algo, tu energía se transforma. Ya no hablas desde la urgencia, hablas desde la calma. Ya no eliges por miedo, eliges por coherencia. Empiezas a caminar distinto, a mirar distinto, a decidir distinto. Y no porque la vida sea perfecta, sino porque tú dejaste de pelearte con ella. He visto personas con muy poco vivir en paz y otras con demasiado vivir en ansiedad permanente. La diferencia nunca fue lo que tenían, fue cómo se percibían a sí mismas. Cuando entiendes que ya eres suficiente, incluso antes de lograrlo todo, ocurre algo poderoso. El mundo deja de controlarte. Ya no necesitas demostrar, ya no mendigas aprobación, ya no te rompes por cada rechazo. Actúas con firmeza porque sabes que tu valor no depende del resultado. Y desde ese lugar, paradójicamente, las oportunidades fluyen con más naturalidad. No porque el universo te deba algo, sino porque dejaste de bloquearte desde la carencia. La abundancia real no llega para completarte, llega para acompañarte cuando ya estás completo por dentro. Y cuando eso se entiende, todo cambia. Porque en el momento exacto en que dejas de sentir que te falta algo, la vida deja de ponerse cuesta arriba y empieza por fin a responderte. Pensar como si ya lo tuvieras todo es una decisión de identidad, no de optimismo barato ni de frases bonitas para sobrevivir al día. Es elegir quién eres antes de que la vida te entregue pruebas. Porque el mundo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que tú crees que eres. Durante mucho tiempo pensé que mi identidad cambiaría cuando llegaran los resultados, cuando mi voz fuera escuchada, cuando el escenario fuera más grande. Creí que primero tenía que lograr algo para entonces sentirme alguien, pero la vida me enseñó, a veces con golpes silenciosos, que mientras sigas actuando como quien aún no es suficiente, todo lo que consigas se sentirá prestado. La identidad no es un título, es una postura interna.
Es cómo caminas cuando nadie te mira, cómo hablas cuando nadie te aplaude, cómo decides cuando no hay garantías. Pensar como si ya lo tuvieras todo significa dejar de vivir en modo espera. Significa dejar de decir cuando pase esto, entonces voy a confiar, porque ese entonces nunca llega. Yo recuerdo etapas donde dudaba incluso de mis propias palabras. Me sentía pequeño antes de hablar, inseguro antes de intentar, condicionado antes de empezar. No porque no tuviera talento, sino porque no había tomado una decisión interna, creerme capaz antes de demostrarlo. Cuando decides tu identidad, todo se ordena. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tú ya no te pierdes dentro de ellos. Empiezas a actuar como alguien que sabe lo que vale, incluso en medio del caos. Ya no negocias tus límites, ya no te explicas de más, ya no pides permiso para existir. Esa versión tuya no nace cuando te aplauden, nace cuando te miras al espejo y decides respetarte. He visto cómo al cambiar mi postura interna, mis decisiones se volvieron más claras. Dejé de aceptar proyectos por miedo, dejé de rodearme de espacios que me apagaban, dejé de hablarme con desprecio. No fue arrogancia, fue coherencia. Pensar como si ya lo tuvieras todo no es negar la realidad, es dirigirla. Es entender que tu identidad va delante de tus resultados, no detrás. El que se siente valioso cuida su cuerpo, su tiempo, sus palabras. El que se sabe completo no compite desde la envidia, crea desde la visión, y esa energía se nota. Las personas lo perciben, las oportunidades lo sienten, no porque seas mejor que otros, sino porque dejaste de dudar de ti. La vida no se abre ante quien espera señales, se abre ante quien se posiciona. La identidad es el mensaje más fuerte que envías al mundo, incluso en silencio. Y cuando decides pensar como si ya lo tuvieras todo, no estás fingiendo grandeza, estás recordando quién eres. Porque el día que eliges tu identidad con firmeza, la vida deja de probarte y empieza a acompañarte. La mente es el primer territorio que debes conquistar, porque antes de cambiar el mundo necesitas dominar la conversación que ocurre dentro de ti. Durante años creí que mis batallas eran externas, que el ruido venía de afuera, pero un día entendí que el verdadero campo de guerra estaba en mis pensamientos. Yo mismo me saboteaba antes de empezar, dudaba antes de intentar, me rendía en silencio sin que nadie lo notara. Esa voz interna que te cuestiona no siempre es prudencia, muchas veces es miedo disfrazado. La mente sin dirección se vuelve peligrosa porque interpreta todo como amenaza. Un comentario te derrumba, un error te define, una espera te desespera. Yo recuerdo momentos donde tenía oportunidades frente a mí y aún así mi mente me convencía de que no estaba listo. No era falta de capacidad, era exceso de ruido. Cuando no gobiernas tu mente, ella gobierna tus decisiones y empiezas a vivir reaccionando, no creando. Conquistar la mente no es callarla, es entrenarla, es aprender a cuestionar lo que piensas. No creerle todo a lo que sientes. Hubo días donde tuve que obligarme a continuar aunque mi mente gritara que parara. No porque fuera fácil, sino porque entendí que la disciplina también es un acto de amor propio. Cada vez que eliges avanzar pese al miedo, recuperas territorio. Cada vez que no te insultas por fallar, fortaleces tu carácter. La mente se reprograma con hábitos, no con deseos. Lo que consumes te consume, lo que repites te define. Yo cambié conversaciones, cambié rutinas, cambié silencios. Dejé de rodearme de pensamientos que me empequeñecían y empecé a construir espacios donde mi mente descansara. No fue magia, fue constancia. El caos mental se ordena cuando decides respetarte. Cuando conquistas tu mente, la vida no se vuelve fácil, pero tú te vuelves fuerte. Ya no reaccionas con impulsos, respondes con claridad. Ya no huyes de ti, te sostienes. Y desde ahí todo lo demás comienza a alinearse, porque nadie puede robarte la paz que aprendiste a defender. Ese es el verdadero poder, dominar lo invisible antes de intentar conquistar lo visible. Porque la mente entrenada no se rinde ante el rechazo, aprende del dolor y avanza con memoria. Yo he fallado más veces de las que puedo contar, y en cada caída entendí que la mente decide si el golpe te rompe o te revela. Cuando eliges conquistar tu mente, ya no dependes de aplausos externos, te vuelves responsable de tu propia fuerza.
La mente enfocada no se distrae con comparaciones, honra su proceso y confía en su ritmo. Eso cambia la forma en que caminas, hablas, decides, no porque seas invencible, sino porque aprendiste a no traicionarte. Y cuando no te traicionas, la vida deja de resistirse y comienza a abrirse. Porque el primer triunfo siempre ocurre adentro, en silencio, cuando decides no rendirte contigo. Esa conquista nadie la ve, pero lo transforma todo. Y desde ahí empiezas a ganar sin hacer ruido. Confía, persiste, sostente. Y recuerda que todo empieza, atraes aquello que crees merecer, aunque a veces no quieras aceptarlo, porque es más cómodo culpar a la suerte, a las personas o a las circunstancias. Durante mucho tiempo pensé que algunas cosas no llegaban a mi vida porque no eran para mí, cuando en realidad yo mismo le cerraba la puerta desde adentro. Creer que mereces poco te hace pedir poco, aceptar poco y conformarte con poco. Y lo más peligroso es que te acostumbras. Yo me acostumbré a relaciones a medias, a oportunidades pequeñas, a sueños recortados, no porque no hubiera más, sino porque internamente no me sentía digno de sostener algo grande. La forma en que te tratas define la forma en que el mundo te trata. Si te hablas con dureza, toleras dureza. Si dudas de tu valor, atraes escenarios que lo ponen en juego. Recuerdo momentos donde trabajé incansablemente, pero desde una sensación interna de culpa, como si no mereciera disfrutar lo que lograba. Y así, cada victoria se sentía incompleta. No porque faltara algo afuera, sino porque algo dentro no se permitía recibir. La mente humana es coherente, no justa. Te entrega experiencias alineadas con la imagen que tienes de ti. Atraer no es magia, es congruencia. Es la suma de decisiones pequeñas que nacen de lo que crees merecer. Cuando alguien cree que merece respeto, pone límites. Cuando cree que merece abundancia, cuida su energía. Cuando cree que merece paz, deja de mendigar atención. Yo tuve que desaprender la idea de que sufrir era sinónimo de compromiso. Entendí que no todo lo que duele te hace crecer y que no todo lo que se va es una pérdida. A veces es espacio liberado para algo mejor. El día que cambias tu merecimiento interno, cambia tu realidad externa. Empiezas a elegir distinto, a hablar distinto, a caminar distinto. Ya no persigues, permites, ya no fuerzas, alineas. Y eso se nota. He visto cómo al respetarme más, llegaron personas que respetaban mis tiempos. Al confiar más, llegaron proyectos que exigían carácter. No porque me lo regalaran, sino porque yo ya estaba listo para sostenerlos sin sabotearlos. Hubo un momento específico en mi vida donde entendí esto con claridad absoluta. Me di cuenta de que cada vez que dudaba de mí, la vida dudaba conmigo. Cada vez que me minimizaba, las oportunidades se hacían pequeñas. Cuando cambié la narrativa interna, no de golpe, sino con actos diarios de respeto, todo empezó a responder distinto, como un eco silencioso que por fin coincidía. No fue inmediato, pero fue real, constante, profundo y transformador para mi historia personal y espiritual. Creer que mereces algo no te vuelve arrogante, te vuelve responsable. Te obliga a estar a la altura de lo que pides. Te invita a crecer sin culparte. Atraes aquello que crees merecer porque tu vida siempre responde a tu nivel de autoaceptación. Y cuando decides creer que mereces lo bueno sin culpa ni miedo, la vida deja de probarte con escasez y empieza a confirmarte con abundancia. La gratitud anticipada es un acto de valentía emocional porque exige que confíes antes de ver, que agradezcas antes de recibir, que creas en lo invisible y le hables al universo como si ya hubiera respondido. No es fácil. Vivimos en un mundo que nos entrena a esperar, a cuestionar, a temer y cada todavía no puede convertirse en un ladrillo que construye la impaciencia. Yo también estuve ahí, mirando mi camino lleno de incertidumbre, preguntándome cuándo llegarían las oportunidades, cuándo aparecería el reconocimiento, cuándo sentiría que todo tenía sentido. Fue en ese espacio de espera donde comprendí que la gratitud no debía depender de lo que ya estaba frente a mis ojos, debía surgir de la fe activa
del compromiso de creer que todo lo que deseo ya está gestándose de manera silenciosa. Practicar la gratitud anticipada me enseñó que la vida responde con la misma energía con la que la miras. Cada mañana, en vez de pensar en lo que faltaba, comencé a agradecer por lo que estaba llegando, por los proyectos que aún no tenían forma, por las personas que aún no había conocido, por los sueños que todavía parecían lejanos. Al principio me sentía ridículo, incluso un poco incómodo, porque agradecía cosas que no existían y la mente racional se rebelaba. Pero con el tiempo entendí que la gratitud no es un acto de ingenuidad, es un entrenamiento emocional, es un músculo que fortalece la confianza, que enseña a sostener la esperanza sin desesperarse, que permite caminar con calma mientras todo lo que anhelas empieza a alinearse con tu disposición interior. Descubrí que quienes practican esta forma de gratitud no viven en la espera, sino en la certeza. No dependen de señales externas, no buscan confirmación de que todo está bien. Saben que lo que se prepara para ellos ya está trabajando en silencio. Recuerdo un momento específico. Estaba esperando una oportunidad que parecía imposible, algo que representaba un cambio profundo en mi carrera y en mi vida. Durante semanas dudé, cuestioné, incluso pensé en rendirme. Pero decidí agradecer anticipadamente. Cada día repetía: gracias por la fuerza que necesito, gracias por la claridad que llegará, gracias por el camino que se abre ante mí. No era solo repetición, era un compromiso consciente. Y esa práctica silenciosa cambió mi actitud, mi energía y finalmente la manera en que la vida respondió. Las personas, las situaciones y las decisiones empezaron a alinearse. Y lo que parecía improbable comenzó a materializarse. La gratitud anticipada transforma la ansiedad en calma, el miedo en certeza, la duda en acción coherente. No es esperar sentado, es actuar con la convicción de que lo que mereces ya está en camino. Cuando agradeces antes de recibir, generas un imán interno que atrae lo que valoras, porque no hay fuerza más poderosa que la mente y el corazón alineados en fe y aprecio. Esta forma de gratitud exige valentía, porque vas contra la inmediatez, contra la evidencia visible, contra la lógica que dice aún no. Pero quien se atreve a agradecer antes de tener, quien elige ver con ojos de confianza, descubre que la vida siempre responde a la fuerza de su interior. Cierra los ojos un momento y di en voz alta: gracias por lo que ya es, gracias por lo que viene, y siente la valentía de creer antes de ver. Vivir como si ya fueras próspero es entrenar el carácter, porque no se trata de dinero, de bienes o de reconocimiento. Se trata de cómo decides caminar cada día, de cómo eliges verte a ti mismo incluso cuando las circunstancias externas parecen recordarte lo contrario. La verdadera prosperidad comienza desde dentro, desde la forma en que te hablas, desde cómo cuidas tu presencia, tu energía y tu compromiso con la vida. Yo recuerdo una época en la que tenía recursos limitados, proyectos inciertos y un futuro que parecía borroso. Sin embargo, decidí levantarme cada mañana con la determinación de caminar como alguien que ya sabía su valor, como alguien que ya estaba construyendo su destino. No fue fácil. Hubo días en los que la ansiedad me golpeaba, en los que la duda me acompañaba, pero entendí que la manera en que me presentaba al mundo definía la energía que atraería. Caminar con presencia, hablar con firmeza y cuidar de uno mismo son actos de entrenamiento. Cada gesto se convierte en un mensaje silencioso. Estoy listo para recibir, estoy listo para crecer, estoy listo para merecer. Aprendí a elegir mi ropa con intención, no para aparentar, sino para recordarme a mí mismo que el respeto propio y la disciplina comienzan por cómo me trato. Empecé a ordenar mi espacio, a cuidar mi cuerpo, a agradecer cada detalle de mi entorno. Pequeñas acciones que parecen insignificantes se convirtieron en cimientos de un carácter próspero, y con cada decisión consciente, mi mente se alineaba con la abundancia que aún no se había manifestado en lo tangible. La prosperidad no espera. Se entrena con hábitos, con coherencia y con presencia. Recuerdo una situación particular. Tenía un proyecto que representaba un salto enorme para mí, pero los recursos eran escasos. Muchos me decían que no era el momento, que debía esperar.
En cambio, decidí vivir como si ya tuviera los medios y la capacidad. Organizaba mis días con disciplina, estudiaba cada detalle con atención, buscaba soluciones en lugar de enfocarme en las limitaciones. Esa actitud generó oportunidades inesperadas, contactos que parecían inalcanzables y situaciones que confirmaban que la energía que proyectamos es el imán de lo que atraemos. No fue suerte, fue coherencia. Fue entrenar mi carácter para actuar desde la seguridad interior y no desde la escasez. Vivir como si ya fueras próspero también significa desapegarse de la ansiedad por el resultado inmediato. La verdadera prosperidad se manifiesta cuando dejas de mendigar aprobación o esperar que el mundo te valide. Se trata de actuar desde la convicción de tu valor, de tus decisiones y de tu propósito. Cada acción, por pequeña que parezca, es un paso hacia la persona que ya está lista para recibir lo que merece. Lo que parecía imposible con el tiempo se transforma en oportunidades que llegan alineadas con tu disciplina, tu coherencia y tu carácter. Recuerda que la riqueza externa es efímera, pero un carácter entrenado en prosperidad es inquebrantable. Cada día que eliges actuar desde la abundancia interior, estás construyendo una vida que no depende de factores externos. Vive hoy como quien ya merece y todo lo demás encontrará su camino hacia ti. Tu lenguaje puede ser una prisión o una plataforma, porque las palabras que eliges no son meros sonidos, son moldes que dan forma a tu pensamiento, a tus emociones y a tu realidad. Cada frase que pronuncias deja una huella en tu mente y en tu entorno. Si dices no puedo o esto es demasiado para mí, sin darte cuenta estás construyendo muros invisibles que te limitan. Yo recuerdo cuando comenzaba en la vida profesional y con cada no soy suficiente que me repetía en silencio, sentía que las oportunidades se alejaban. Era como si mi propia voz me dijera que el mundo era un lugar hostil y que la abundancia no estaba hecha para mí. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. No podemos controlar todo lo que sucede afuera, pero sí podemos dirigir el universo interior a través de cómo nos hablamos. Empecé a observar mi diálogo interno y a cuestionar cada palabra que me restringía. En lugar de decir esto es imposible, aprendí a decir es un desafío y estoy en camino. En lugar de no merezco esto, comencé a afirmar soy digno y capaz de recibirlo. Al principio sonaba extraño, incluso artificial, pero con el tiempo noté cómo mi actitud, mis decisiones y mi energía comenzaban a transformarse. Cada palabra repetida con convicción se convirtió en un ladrillo que construía una plataforma sólida sobre la que podía sostener mis sueños. Me di cuenta de que hablar distinto no era engañarme, era entrenar a mi mente, enseñar a mi cuerpo y proyectar una vibración que atraía oportunidades coherentes con mi nuevo lenguaje. Recuerdo un momento particular en mi vida cuando enfrentaba un proyecto grande lleno de incertidumbre y críticas. Las dudas externas eran constantes, pero si yo mismo continuaba reforzando mi miedo con palabras de derrota, habría cerrado todas las puertas antes de siquiera intentarlo. En cambio, decidí cambiar mi narrativa, verbalizar mis fortalezas, celebrar mis pequeños logros y declarar con firmeza mis intenciones. Esa lección no solo fortaleció mi confianza, sino que también inspiró a quienes me rodeaban. La manera en que hablas impacta a tu entorno porque las palabras no solo te moldean a ti, sino que generan ecos en los demás. Cuando hablas con claridad y propósito, tu mensaje se convierte en un puente que conecta tu visión con la realidad. Tu lenguaje también se manifiesta en cómo escuchas, en cómo respondes y en cómo interpretas lo que te rodea. Cada queja, cada comparación, cada historia de limitación que repites refuerza cadenas invisibles que frenan tu crecimiento. Pero cada afirmación, cada agradecimiento y cada declaración de intención te impulsa hacia adelante. Aprender a usar tus palabras como plataforma significa asumir la responsabilidad de tu mente, tu energía y tu destino. Hoy puedes elegir que tus palabras construyan libertad, fuerza y expansión o que continúen siendo los barrotes que limitan tu potencial.
Elige declarar tu grandeza antes de buscar confirmación afuera, porque tu lenguaje es el primer territorio que decide cómo vivirás. La necesidad genera ansiedad, la certeza crea poder, y esta es una de esas verdades que la vida te grita hasta que finalmente la escuchas. Durante mucho tiempo viví persiguiendo resultados, buscando aprobación, queriendo que la vida me entregara señales de que estaba haciendo las cosas bien. Cada silencio, cada crítica, cada obstáculo se sentía como una amenaza. Mi mente se llenaba de urgencia y mi cuerpo se tensaba con ansiedad. Creía que necesitaba más dinero, más reconocimiento, más éxito para sentirme completo. Y cuanto más necesitaba, más lejos parecía todo, porque la necesidad es como un imán que atrae resistencia, no abundancia. Aprendí a golpes y caídas, que mientras más empujaba desde el vacío, más me agotaba y menos veía resultados. Lo que cambió todo fue comprender la diferencia entre desear y necesitar. Desear es un impulso creativo, una motivación para crecer. Necesitar es un grito de carencia, un hambre que nubla la visión y el juicio. Cuando actúas desde la necesidad, tu energía se dispersa, tus decisiones se vuelven impulsivas, tus relaciones se cargan de dependencia y la vida parece una carrera contra el tiempo que nunca se termina. Recuerdo un proyecto importante en el que me sentía atrapado por la presión de demostrar que podía lograrlo. Cada paso lo daba con ansiedad y miedo, y aunque trabajaba sin descanso, nada parecía suficiente. Hasta que entendí que el problema no estaba afuera, estaba en mi forma de vivirlo. Decidí cambiar mi enfoque, dejar de necesitar resultados inmediatos y confiar en que lo que merecía estaba en camino. La certeza es la antítesis de esa ansiedad. La certeza no depende de pruebas, no exige garantías, no se tambalea ante la duda. La certeza se sostiene en tu interior, se manifiesta en tus decisiones, en tu calma y en tu presencia. Aprender a moverse con certeza fue como descubrir un superpoder. Empecé a actuar desde la confianza en mi capacidad, no desde la urgencia de resultados externos. Me di cuenta de que cuando confío en mi visión y trabajo con coherencia, las oportunidades se alinean conmigo. Recuerdo cuando abrí un proyecto personal sin saber si funcionaría, sin la seguridad de que los demás lo aceptarían. Cada paso que di con fe y claridad me conectó con recursos, personas y momentos que antes parecían imposibles. Esa energía es magnética. La certeza no exige, atrae. Actuar con certeza significa aceptar que el proceso es tan valioso como el resultado. Significa moverse con dignidad, incluso cuando no ves todo claro. Cada decisión que tomas desde la certeza fortalece tu identidad, te libera de la urgencia y transforma la ansiedad en claridad y poder. No necesitas tenerlo todo para actuar, necesitas creer que ya eres suficiente y que tu camino se despliega con cada paso consciente. Cuando aprendes a sustituir la necesidad por certeza, descubres que no solo tu energía cambia, sino también tu mundo. Llegan personas que resuenan contigo, oportunidades que se presentan con naturalidad y decisiones que antes costaban se vuelven fluidas. La necesidad esclaviza, la certeza empodera. Haz de la certeza tu brújula y verás cómo todo empieza a fluir. Tu entorno programa tu nivel de fe y expansión. Todo lo que te rodea, aunque no lo percibas conscientemente, se convierte en un espejo de tu mente y en un combustible de tu energía. Durante años viví rodeado de rutinas, conversaciones y hábitos que limitaban mi visión. Creía que la vida era difícil, que los recursos eran escasos, que para crecer debía competir o compararme. Cada día absorbía mensajes de que no era suficiente y mi fe en mí mismo se diluía como humo. Fue un proceso largo, pero entendí que no podía cambiar mi mundo mientras mi entorno me recordaba constantemente que el límite estaba fuera de mí, que la escasez dominaba y que la vida estaba hecha para otros, no para mí. Cambiar mi entorno no fue solo físico, aunque eso ayudó. Fue mental y emocional. Empecé a filtrar lo que escuchaba, lo que leía, a quién seguía, con quién compartía mi tiempo.
Descubrí que cuando nos exponemos a estímulos que nos recuerdan posibilidad y expansión, nuestro cerebro empieza a crear nuevas conexiones, nuevas expectativas y nuevas convicciones. Por ejemplo, recuerdo cuando decidí rodearme de personas que ya habían logrado lo que yo soñaba. No eran amigos que me decían no puedes, sino compañeros que me inspiraban a imaginar más, a arriesgar más, a creer que era posible. Esa simple decisión transformó mi energía porque la mente absorbe lo que ve y escucha constantemente. Nuestro entorno también dicta la calidad de nuestras emociones. Si cada día escuchamos quejarse, compararnos, lamentarnos, inevitablemente nuestro ánimo se amolda a ese patrón. Por el contrario, un entorno que celebra esfuerzo, disciplina, creatividad y fe nos eleva. Recuerdo que comencé a cambiar mi espacio físico. Ordené mi escritorio. Puse imágenes y palabras que representaban metas y posibilidades. Leí libros que expandían mi visión. Y me expuse a historias de personas que enfrentaron lo imposible y lo transformaron en triunfo. Cada estímulo positivo reforzaba mi confianza y mi certeza. Pero no se trata solo de eliminar lo negativo, sino de alimentar lo que quieres crecer. Crear un entorno que refleje tus aspiraciones es un acto consciente de autopreservación y crecimiento. No es arrogancia, es entrenamiento. La fe se fortalece cuando la mente encuentra evidencias de que es posible, y esas evidencias muchas veces no están en tu situación actual, sino en lo que eliges rodearte. Cuando hice esto, mi creatividad, mi capacidad de arriesgarme y mi claridad para tomar decisiones crecieron exponencialmente. Empecé a sentir que podía manifestar más porque mi entorno ya estaba alineado con la visión que buscaba. Cada paso que damos, cada relación que cultivamos, cada estímulo que absorbemos, moldea nuestro nivel de fe y expansión. No podemos esperar que el mundo cambie primero. Primero debemos cambiar nuestro ecosistema y nuestra percepción de lo posible. Hoy, si decides cuidar y seleccionar con intención tu entorno, abrirás las puertas a posibilidades que antes parecían lejanas, porque la vida empieza a reflejar lo que tu mente y tu espacio ya creen posible. El entorno que eliges es el terreno donde florece tu fe. Tu valor nace de quién decides ser, no de lo que logras. Durante mucho tiempo viví atrapado en la idea de que mi dignidad y mi valía dependían de los resultados que obtenía, de los aplausos que recibía, del reconocimiento que llegaba desde fuera. Cada meta que alcanzaba parecía insuficiente porque mi medida de éxito estaba puesta en la aprobación ajena. Me despertaba temprano, trabajaba con intensidad y aún así había un vacío que no desaparecía. No era dinero, ni fama, ni logros lo que llenaba ese vacío, sino la certeza de que mi valor no podía depender de lo externo. Fue un aprendizaje que me golpeó con fuerza. Puedes tener todo y aún sentirte insuficiente si no reconoces quién eres más allá de lo que logras. Comprender que el valor nace de dentro es una revolución silenciosa porque implica asumir responsabilidad total por tu identidad. Significa dejar de mendigar reconocimiento y empezar a decidir cada día quién quieres ser, cómo quieres actuar, cómo quieres levantarte ante los errores. Recuerdo que cuando empecé a aplicarlo, dejé de obsesionarme con la comparación y las métricas externas. En lugar de preguntarme, ¿soy suficiente si no logro esto? Empecé a decir, soy suficiente porque actúo con integridad, con amor, con disciplina. Esa frase transformó mi manera de levantarme cada día. Mi autoestima dejó de depender de un resultado puntual y empezó a crecer a partir de mis decisiones, de la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Tu valor también se refleja en cómo enfrentas la adversidad. No es el triunfo lo que te define, sino la manera en que reaccionas ante la caída. Recuerdo proyectos que fracasaron, oportunidades que se cerraron y momentos en los que la vida parecía injusta. Si hubiera medido mi valor por esas pérdidas, habría quedado atrapado en la derrota. Pero entendí que podía elegir ser alguien que se levanta, que aprende, que se fortalece con cada tropiezo. Esa decisión de identidad me dio poder
Mi valor no estaba en el reconocimiento de otros ni en las metas alcanzadas, sino en mi capacidad de sostenerme íntegro, de seguir avanzando, de mantener la fe en mí mismo mientras construía mi camino. Cuando tomas conciencia de esto, todo cambia. Tus relaciones, tus decisiones, tu presencia en el mundo. Ya no actúas desde la necesidad de aprobación ni desde la ansiedad por alcanzar logros que te validen. Actúas desde la autenticidad, desde la certeza de que tu valor es inquebrantable porque nace de ti, no de factores externos. Cada gesto, cada palabra, cada elección se convierte en una declaración de quién eres y no de lo que tienes. Hoy te invito a mirarte con honestidad y preguntarte, ¿estoy midiendo mi valor por resultados o por la persona que decido ser? La respuesta determinará cómo enfrentas la vida. Recuerda siempre que tu valor es inherente y nadie puede arrebatártelo. Hoy quiero que guardes esto en lo más profundo de tu ser. Tu valor no depende de logros, de reconocimientos, de dinero, de títulos ni de aplausos. Todo eso puede llegar, puede irse, puede transformarse, pero tu esencia, tu dignidad, tu poder de decidir quién eres, eso es inmutable. ¿Cuántas veces dejamos que nuestra autoestima se tambalee por un no recibido, por un proyecto que no salió, por un sueño que tardó más de lo esperado? Es ahí donde caemos en la trampa de medir nuestra vida por resultados externos, de vivir con miedo a no ser suficientes, cuando la verdadera fuerza reside en elegir cada día levantarnos con integridad, con coherencia, con amor propio. Aprender que tu valor nace de quién decides ser y no de lo que logras es liberador, porque de repente cada caída se convierte en aprendizaje, cada crítica en guía, cada silencio en espacio para conectar contigo mismo. Ya no dependes de la aprobación del mundo. Comienzas a caminar con tus propios pasos, a respirar con tu propio ritmo, a construir tu camino desde la autenticidad. Esto no es un acto de ego, es un acto de valentía, es un acto de conciencia. Cuando tú decides sostener tu valor desde adentro, cambias la energía de todo lo que haces y el